invite a su familia, si sus hijos no están conectados, invítelos, acérquelos, para que puedan todos juntos adorar al Señor, porque es un tiempo también en familia para adorar a Cristo. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy la vamos a tener en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, los primeros 7 versículos. Vamos a tener hoy el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Tendremos la palabra del Señor en esta oportunidad. Les pido por favor que ahí donde estén inclinen su rostro. Señor, agradecemos este tiempo de poder estar en tu presencia. Y el estar en tu presencia nos trae gozo, nos trae delicia al corazón. Y especialmente cuando te escuchamos, te oímos lo que tú nos tienes que decir. Gracias por escucharnos a nosotros. Señor, tú nos has oído atentamente nuestro clamor, nuestra oración, nuestras canciones, nuestras alabanzas. Nos corresponde ahora a nosotros escucharte con mucha atención en lo que tú nos tienes que decir. Oramos para que nuestra mente se concentre, nuestra alma esté quieta, nuestro espíritu, Señor, esté concentrado en lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Bendice esta palabra, este mensaje que tú nos darás en esta hora. Gracias, Padre. Oramos para que la palabra traiga vida, traiga perdón, traiga salvación, traiga sanidad, traiga restauración, traiga, Señor, una gran bendición a todos los que la escuchen. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos y me encomiendo en tus manos como un instrumento útil para tu gloria, porque todo viene de ti. Solamente somos portavoces de lo que tú quieres hablarnos. Te pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice ahí, Primera de Reyes 17, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quiero hablar en esta mañana en la palabra que sustenta. Y estamos frente a un episodio bíblico donde la historia nos habla que reinaba en ese tiempo, en el reino de Israel, el rey Acab. Recordemos que después de Salomón, rey de Israel, después que muere Salomón, el reino de Israel se divide en 2 reinos. Uno, el reino del norte, que se llamó Reino de Israel, y el otro, el reino del sur, que se llamó Reino de Judá. Ambos reinos tuvieron reyes buenos y otros no tan buenos. Pero me quiero enfocar en el reino del norte, el reino de Israel, porque comienza a reinar un rey que pasará a la historia como uno de los más malvados que tuvo Israel. Nos referimos al rey Acab. Y es conocido también Acab porque se casó con una mujer que no era de su pueblo, sino que era hija del rey de Sidón, Jezabel, que lo indujo, lo llevó
Acab a la idolatría en extremo y quiso esta mujer extirpar la religión de Jehová del pueblo de Israel. Por eso Acab está considerado como uno de los reyes más malvados, porque dio rienda suelta a los deseos de su mujer de que la religión del Señor, que el nombre de Jehová Dios fuese extirpado de la nación. Pero es interesante que frente a este malvado rey, teniendo Israel el rey más malo, se levanta también la contraparte, uno de los profetas más audaces, más valientes y más usados por Dios, como fue el profeta Elías, llamado el profeta del fuego, porque sabemos que Dios lo usó en una demostración maravillosa cuando Dios hizo descender fuego allí en el monte Carmelo. Y Elías aparece en escena. No se nos dice quién era su papá, quién eran sus padres, no se nos dice mayores antecedentes de él, solamente que era tisbita de los moradores de Galaad. Y su nombre, Elías, significa Jehová es Dios, un nombre apropiado para un tiempo donde el nombre de Dios quiere ser extirpado, donde el nombre de Jehová Dios, Satanás quiere sacarlo del pueblo, sacarlo del corazón y de la mente de los israelitas. Dios levanta a su profeta, llamado Elías, cuyo nombre hemos dicho es Jehová es Dios. Y aparece en escena, sin genealogía, sin mayores antecedentes. Pero eso no es importante cuando Dios quiere levantar a alguien. Dios no se va a fijar de dónde viene, quién es, si tiene un buen linaje, si tiene buenos antecedentes familiares, nobles. Dios no ve eso. Cuando Dios quiere levantar a alguien, lo va a levantar de donde sea. Y en los tiempos más difíciles. Y en medio de esta apostasía que está viviendo Israel, se levanta Elías por el poder de Dios y se dirige a quien es responsable de la condición espiritual de la nación. Se dirige al rey. El rey Acab es el responsable de la condición espiritual de su pueblo. Y va directo a él por palabra de Dios. Y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, me muevo en la voluntad de Dios. Me muevo en la presencia de Dios. Me muevo en el propósito de Dios. Me muevo por la dirección de Dios. Y en ese Dios en cuya presencia yo estoy, vengo a decirte lo siguiente, rey. Y la palabra es la siguiente, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es una palabra fuerte, directa, clara. No habrá lluvia, no habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Entendemos que más que la palabra de Elías, era la palabra del Dios de Elías, porque Elías era profeta, era portavoz de la palabra del Señor. Eso es un profeta, un portavoz de la palabra de Dios. Y saben, Dios por su palabra va directo a lo que Acab está creyendo, porque Acab está abrazando la religión de los sidonios, al Dios de los sidonios. Y uno de los dioses de los sidonios, de los cuales venía su esposa, era el dios Baal, o el ídolo Baal, porque no era Dios, era el ídolo Baal. Y Baal para los sidonios era el dios de las lluvias, era el dios de las cosechas, porque sabemos que sin lluvia no puede haber siembra, y por ende no puede haber cosecha. Entonces, para los sidonios, Baal era uno de los dioses más grandes, pero especialmente era el dios de la lluvia. Entonces, Dios le da directo en el blanco a Acab y le dice, no va a haber lluvia, no porque Baal maneje la lluvia, no porque Baal maneje todo lo que conlleva la cosecha, sino porque por la palabra de Dios,
porque de Dios viene la lluvia. El Señor abre los cielos y Él puede cerrar los cielos. Del Señor viene la naturaleza. La naturaleza está al mando de Dios. La naturaleza se sujeta a Dios. No va a haber lluvia en estos años. 3 años y medio. Ni rocío. O sea, la tierra no va a recibir nada, ni una gota de agua, ni una molécula de agua, porque ni siquiera va a haber rocío que la moje en las mañanas. Y todo lo que conlleva una sequía, hambre, destrucción, no hay siembra, no podrán haber cosechas, pero sobre todo va a venir el hambre, porque Dios va a disciplinar a su pueblo. Dios va a juzgar a la nación, porque la nación se está volviendo a los ídolos y dejando a Dios. Por eso la persona de Elías es tan profunda, es tan impactante en ese escenario de Israel, que la palabra que Dios le da a Elías: no va a haber lluvia, los cielos se van a cerrar. No va a haber lluvia ni rocío. Y es un escenario tremendo, un escenario difícil, complejo, porque piense usted, además de la apostasía espiritual que está viviendo la nación, se añade ahora todo un desastre económico, todo un desastre en el negocio, en la supervivencia de la nación. Pero hay algo que debemos recordar, queridos hermanos y amigos. La situación puede ser muy difícil, la situación puede ser muy crítica, pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue teniendo la soberanía de todas las cosas. Y lo quiero hoy llevar a lo que estamos viviendo como mundo, como sociedad, como nación, en este tiempo de una pandemia que ha azotado al mundo, que ha llevado a la muerte a muchos. Ayer la noticia nos decía que pasó la barrera de los 3 millones de personas en el mundo que han fallecido por el COVID, sin contar todo el desastre económico, todo el desastre social que ha venido al mundo. Pero como hablaba días atrás con una hermana, que su padre estaba grave, a punto de morir, y los médicos ya habían dado un diagnóstico de muerte. Yo le decía, en el nombre del Señor, quiero decirte algo: Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y Él sigue obrando en medio de esta crisis. Él sigue haciendo su obra en medio de esta crisis. Y quiero llevarlos en esta hora, queridos hermanos y amigos, a cómo Dios sigue teniendo el control y no va a desamparar a los suyos. No va a dejar a los suyos. Y Él no va a dejar a su profeta. Él no va a dejar a su siervo. Porque inmediatamente después de esta entrevista de Elías con Acab, viene palabra de Dios ahora personal a Elías. Y la palabra que viene es la siguiente: apártate de aquí, apártate de aquí. Es decir, no te quiero aquí, ya hablaste con Acab, ahora te quiero en otro lugar. Y Dios le dice: vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios aparta a su profeta y le dice: quiero que vayas a ese lugar, el arroyo de Querit. Los eruditos bíblicos dicen que no saben dónde está Querit. Han tratado de ubicarlo geográficamente, pero no saben dónde está este arroyo. Y Dios lo va a llevar a un lugar insignificante, que ni siquiera quizás está en el mapa. Pero a Dios no le importa el lugar. Dios no depende de un lugar, no depende de una situación, no depende de un lugar geográfico para sustentarnos, para hacer su obra. A Dios no le importa eso, porque Él es Dios todopoderoso. Y le dice: te quiero allí en el arroyo de Querit.
Pero Señor, allá está el Jordán. El Señor le dice, está frente al Jordán. El Jordán era un río caudaloso, había mucha agua, era un río que alrededor de él había mucha vegetación, pero el Señor le dice, no, yo te llevo y te quiero en el arroyo de Querit, no en el Jordán. Gloria a Dios, allá es donde te quiero, frente al Jordán, porque allí yo te voy a dar sustento, allí beberás del arroyo. Un arroyo es insignificante frente a un río, ¿cierto? Pensemos en nuestro río Biobío, ancho, con mucha agua. ¿Qué es un arroyo al lado del gran río Biobío? Nada. Pero Dios le dice, yo te quiero en Querit. Yo te quiero porque beberás del arroyo. Y allí yo ya he dado la orden, gloria a Dios, para que seas alimentado. Bendito sea Dios. Esa es la palabra de Dios. Y esa palabra lo va a sustentar por muchos días. Y como profeta de Dios y como siervo de Dios, el siervo de Dios obedece. Amén. El siervo de Dios no está para cuestionar las órdenes de Dios. El siervo de Dios, la sierva de Dios, no está para cuestionar los mandatos del Señor, solo obedece. Y cuando hablo de siervos de Dios, no estoy hablando tan solo de pastor, de obispo, estoy hablando que todos somos siervos de Dios. Mis hermanas son siervas de Dios porque servimos a Dios y Él es nuestro Señor. Y el Señor le dice, ándate allá, allá te necesito. Ve a Querit. Y el Señor le dice, beberás del arroyo. Yo voy a mantener ese arroyo con agua. Estaba comenzando la sequía, pero ese arroyo va a tener agua. Y beberás de él, saciarás tu sed. Te quiero ahí. Te quiero conmigo, te quiero ahí. Incluso el Señor le dice, escóndete allí. Escóndete allí. Escóndete en el arroyo. No te quiero todavía en la escena pública. No te quiero todavía que te manifiestes a Israel. Quiero que estés ahí en un retiro espiritual. Quiero que estés ahí. ¿Y qué iba a hacer Elías allí? Nada, no. Iba a ser un tiempo donde podría orar. Será un tiempo donde conversará con Dios, donde hablará con Dios, donde él recibirá palabra de Dios. Será un tiempo con Dios. Cuán importante, iglesia, es que tengamos nuestro tiempo con Dios. Quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿tienes tus tiempos con Dios? ¿Tienes tus tiempos a solas con Dios? Yo participo del culto, pastor. Yo me conecto, sí. Esos son tiempos colectivos con Dios, donde todos estamos juntos y son tiempos que tenemos que tener. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, mala costumbre, por supuesto. Son tiempos colectivos con Dios, pero debemos tener nuestros tiempos a solas con Dios. Dios quiere tener un tiempo a solas contigo. Dios quiere conversar contigo. Dios quiere también que tú le escuches, porque tener tiempo a Dios no es tan solo que uno hable a Él. Él también quiere hablarte y te quiere hablar por su palabra. Te quiere hablar también por el Espíritu Santo. Tiempos a solas con Dios. Elías era profeta de Dios, pero el Señor le dice, escóndete allí por un tiempo. Escóndete. Y no te preocupes de tu sustento. No te preocupes de qué vas a comer o qué vas a beber. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a proveer. No te va a faltar lo elemental. No te va a faltar tú para que puedas vivir y comer. Yo te voy a sustentar. Y el Señor le dice, yo ya he mandado. ¿Y a quién mandó el Señor? ¿A quién mandó Dios? ¿A quién Dios le dio la orden de alimentar a su siervo? La verdad es que Dios hace cosas extraordinarias.
Dios hace cosas que escapan a la razón humana. Dios hace cosas que escapan a la razón del hombre, a la lógica humana. ¿Podría haber Dios ordenado al fiel siervo Abdías? ¿Recuerdan quién era Abdías? Abdías era un servidor de los profetas, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, incluso un hombre que escondió a los profetas, los guardó, los cuidó de la mano de Jezabel, de la ira de Jezabel. Era un hombre piadoso. Pero el Señor no le va a dar esa orden a Abdías, ni siquiera a la familia de Elías. No sabemos si tenía o no tenía familia. Dios va a darle la orden a dos aves, a los cuervos, a un ave inmunda según la ley, a un ave de rapiña, a un ave que es despreciada, a un ave que es repulsiva, porque el cuervo es un ave de presa. Y fíjese que aquí vemos lo sobrenatural y lo milagroso de Dios, lo poderoso del Señor, porque Dios dice, yo le he mandado a los cuervos, porque Él manda la naturaleza, amén, Él manda las fuerzas y los elementos de la naturaleza, gloria a Dios. Algunos dicen la madre naturaleza, como si la naturaleza se mandara por sí mismo, como si la naturaleza fuese un Dios incluso. Algunos declaran que la naturaleza es un Dios y se ordena a sí misma, pero no, la naturaleza depende de Dios. La naturaleza fue creada por Dios. Las aves, los animales, los elementos de la naturaleza fueron creadas por el Señor y Él las usa para su gloria y Él usa los elementos de la naturaleza conforme a su voluntad. Y aquí va a llamar a las aves, y las aves son estos cuervos. Ya dijimos, ave de rapiña. Incluso los cuervos se alimentan de la carroña, se alimentan de lo inmundo, incluso se conocen porque pueden sacar los ojos de sus víctimas. Sacan los ojos de sus víctimas. Pero Dios quiso, los cuervos te van a alimentar. Los cuervos te van a traer comida. Porque Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos muchas veces. Pero el Señor le dice, yo ya les di la orden. A veces sabe que los seres irracionales son más obedientes que los seres racionales como el hombre y la mujer. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a una mula? Al burrito, a la mula de Balaam. La mula tenía más temor de Dios que el mismo Balaam. Los animales son incluso más temerosos que los hombres, que las mujeres, y son más obedientes. Nosotros somos desobedientes por naturaleza. Pero estos cuervos Dios los manda y ellos lo van a alimentar. Así como Él alimenta a los cuervos, ahora ellos le van a llevar comida al profeta. Elías tenía que comerla solamente, sin prejuicios o escrúpulos de conciencia. Gloria al Señor. Dios le iba a proveer el alimento. ¿Y cómo lo iban a hacer estas aves? Porque Dios le dice, ellos te van a llevar carne. Ya dijimos que los cuervos comen carne, comen carroña. Se podían haber tentado con la carne, pero gloria a Dios. Dios se encargó de que los cuervos no gustasen esta carne y se la llevasen al profeta. Ahora yo sé, queridos hermanos, que Dios no le llevó carroña a su profeta. Dios no le llevó alimento en descomposición a su siervo. Dios le envió la mejor carne. Dios le envió lo mejor, porque Dios le da lo mejor a los suyos. Dios se encarga no de darnos sobra. Dios no nos da cosas en descomposición. Dios nos da cosas que nos hacen bien. Alabado sea el Señor. Yo sé que los cuervos no fueron donde estaba la carroña y agarraron lo que encontraron y se lo llevaron al profeta. No hay duda que Dios les preparó esa carne, Dios les preparó ese alimento y ellos se la llevaron al profeta todos los días, mañana y tarde. Ese es mi Dios, ese es tu Dios que te sustenta y me sustenta. La palabra que sustenta, Dios le dijo, yo he mandado, yo te voy a alimentar. Gloria al Señor.
y obedeció. Porque dice el versículo 5, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Quiero detenerme en esto. Algunos quieren ver la gloria de Dios, algunos quieren ver respuesta de Dios, algunos quieren ver el milagro de Dios, pero no quieren obedecer, no quieren hacer conforme a la palabra de Jehová. La palabra que sustenta tu vida es la palabra que debe ser obedecida. Él obedeció a la palabra de Jehová. Por eso esa palabra se transformó ahora en una palabra que lo sustentó. Siempre Dios va a dar una palabra para que primero sea obedecida y esa palabra después se va a transformar en una palabra que te va a sustentar, que te va a bendecir, que te va a proveer, que te va a ayudar, que te va a levantar. Hizo conforme a la palabra de Jehová. Gloria al Señor. En un arroyo insignificante. Pero sabes, lo insignificante Dios lo toma y lo usa para su gloria. Pablo el apóstol dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios usa los métodos más insignificantes para bendecir a los suyos. Dios usa lo que tú menos piensas que va a usar para bendecirte y para sustentarte. Un arroyo es algo insignificante frente al gran Jordán, pero no importa. Dios es el dueño del Jordán como el dueño del arroyo de Querid. Y ese arroyo le trajo agua todos los días, por largos días. Gloria al Señor. No importa, quizás el arroyo de Querid tuyo es algo insignificante, es algo que quizás no tiene valor ante los ojos de los hombres, pero si Dios ha preparado eso para ti en este tiempo, Dios te va a bendecir a través de tu arroyo de Querid. Dios te va a bendecir a través de lo poco que puedas tener y Él lo va a multiplicar en tus manos. Alabado sea el Señor. ¿Qué eran 5 panes y 2 peces? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, la gente tiene hambre, denles ustedes de comer. El Señor siempre no sé si usted se ha dado cuenta, el Señor siempre desafía nuestra fe. El Señor siempre confronta la fe que tenemos. Y el Señor le dice a sus discípulos, no quiero mandarlos a sus casas en ayunas porque se pueden desmayar. Y el Señor le dice a los suyos, denle ustedes de comer. ¿Sabes tú que el Señor nos hace partícipes de sus propósitos? El Señor podría haber multiplicado el pan y los peces sin haberle dicho nada a los discípulos, pero el Señor hace partícipe a los suyos de su presencia y de su gloria y nos involucra en sus negocios, nos involucra en sus proyectos, en sus planes. Y los discípulos, ¿qué le dicen? Señor, aquí hay 5 panes, aquí hay 2 peces, que era la base de la dieta en esos tiempos. Pero ¿qué son estos para atender a tan gran multitud? Ahora, la respuesta de los discípulos era lógica. No hay nada de malo en lo que ellos dicen. Esa era la realidad. La realidad es, tenemos 5 panes, 2 peces, para atender a 5.000, solamente 5.000 hombres. Y los hombres, vaya que comemos harto. Pero dice la Biblia, no se contaron las mujeres, no se contaron los niños, otros miles más. Los discípulos tenían razón. ¿Saben por qué? Porque la fe no elude la realidad. La fe no es ciega, como dicen por ahí. No, la fe ve la realidad. Y esa era la realidad. No hay más que esto. Pero la fe se sobrepone a la realidad y ve como Dios quiere que veamos. Y el Señor le dice, denle ustedes de comer. Se miraron unos con otros. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó esos panes, tomó esos peces. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo?
Quiero que usted ponga atención en esto, porque Dios nos está hablando en esta hora. Lo primero que hizo, dio gracias. Dio gracias al Padre. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dar siempre gracias a Dios por lo poco o lo mucho que tengamos. No te quejes por lo que no tienes. Que no tengo esto, no tengo esto otro. Primero, da gracias por lo que tienes. Da gracias a Dios porque tienes algo en tus manos. Da gracias a Dios. Quizás no es mucho, pero algo tienes. Creo que ninguno puede decir no tengo nada. Algo tienes. Da gracias a Dios. El maestro nos dio el ejemplo. Dio gracias a Dios. En esta mañana, iglesia, lo menos que podemos hacer es dar gracias a Dios por lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dar gracias a Dios porque quizás es poco lo que puedas tener, pero algo va a suceder. Algo va a hacer Dios. Y una vez que dio gracias a Dios, ocurrió lo extraordinario, ocurrió el milagro, vino la multiplicación. Te das cuenta que Dios usa lo insignificante para mostrar su poder. Usó un arroyo insignificante y usó unos aves insignificantes y despreciadas para mostrar su poder. Alabado sea el Señor. Y Dios los sustentó porque la palabra de Él nos sustenta. Y en la mañana venían los cuervos. Yo creo que Elías los esperaba. Salía a mirarlos y allá llegaban los cuervitos y le dejaban la carne. Gloria al Señor. Ahora, estoy solamente haciendo Biblia ficción porque no lo dice la Biblia, pero quisiera hacer Biblia ficción en esta hora. Yo creo que Dios no le mandó pura grasa. Yo creo que Dios no le mandó guachalomo. Yo creo que Dios le mandó filete, le mandó lo mejor. Alabado sea el Señor, porque cuando Dios te da lo mejor. Cuando dicen amén, Dios me ha dado lo mejor, Dios me ha bendecido. Le dice, aquí tienes la carne, gloria al Señor, fresquita del día, porque así es mi Señor, aleluya. Dios te da lo mejor, bendito sea Dios. Y le dejaban la carne en la mañana. Aquí está su pedido, señor Elías. Y en la tarde llegaban los cuervitos. Ahí está el pedido nuevamente. Ay, tengo sed, porque comer carne nos da sed, ¿cierto? Iba al arroyo y sacaba agüita limpia. No era un arroyo sucio, porque Dios nunca te va a dar algo sucio, ni que te va a hacer mal. Dios te va a dar lo más limpio, Dios te va a dar lo mejor, lo más dulce. ¿Qué agua más dulce, qué agua más rica era la que él bebía del arroyo de Querit? Alabado sea el Señor. Dios te va a dar cosas buenas porque todo don perfecto viene de Dios, dice su palabra. Gloria a Dios. Y le traían por la mañana y la tarde. Gloria al Señor. ¿Quién te ha traído tu sustento todo este tiempo? Dios. ¿A quién ha usado el Señor? Dios ha usado las formas más extraordinarias, lícitas, porque Dios no va a usar algo ilícito. Dios no va a usar el fraude para bendecirte. Dios no va a usar la mentira para bendecirte. Dios va a usar lo lícito. Dios va a usar lo que es, no hay mancha en eso. Dios va a usar. ¿Cuántas veces un vecino vino y te bendijo? ¿Cuántas veces un familiar que tú hace tiempo no veías, tome, ahí tiene, te ha bendecido? ¿Cuántas veces no tenías a punto, se estaba acabando y Dios ha tocado a alguien, tocó a un hermano, tocó a alguien y te bendijo? Gloria al Señor. Así es mi Dios. Usa los medios y las personas que tú menos piensas. Alabado sea el Señor. La palabra que sustenta. Recuerdo cuando el Señor me permitió ir a estudiar a Santiago. Yo había estudiado acá en la universidad, pero dejé la carrera, no me gustó la carrera y la dejé. Y me puse a trabajar. Y después me vino nuevamente el deseo de estudiar. Y hablé con mis papás. Papá, quiero estudiar y quiero estudiar esta carrera. ¿Y dónde está? Está en Santiago. Ya se estaba poniendo difícil la cosa. Pero el Señor permitió
ir a estudiar allá, a la capital. Estoy hablando hace muchos años atrás. No había sistema de beca, porque yo ya había tenido mi crédito universitario en la universidad. Pero el Señor lo preparó todo. Dios preparó la carrera, porque así es Dios. Dios prepara todo, todo, todo. Preparó incluso el vehículo para irnos. Y quiero dar gracias al Señor y decirlo públicamente. Bendecir la vida de hoy nuestro pastor Luis Vilche, el hermano Chito. Me acuerdo que él le dijo a mi papá, le dijo, ¿a dónde? ¿Y en qué va a ir a dejar a tu cabro? Le dijo. Toma, le dijo, anda en el vehículo. Él tenía un vehículo grande ese tiempo. Dios bendiga al pastor Luis Vilche. Algunos lo conocen. Y me fueron a dejar. Y llegamos allá, todo nuevo. Y en la noche, fue día domingo, en la noche fuimos al culto. Por eso quiero pasar el dato. Cuán importante es que nos congreguemos. Porque Dios tiene una palabra a través del culto. Dios tiene una palabra. Nunca dejes de ir a la iglesia. Nunca dejes de congregarte porque Dios tiene una palabra para ti. Y fuimos al culto esa noche, a la Catedral Evangélica JBH. Todo nuevo, ver una tremenda iglesia. Y en esa noche predicó quien fuera nuestro obispo, Javier Vázquez. Y al término de su predicación, él dice estas palabras, para mí palabras proféticas, y dijo, papá, mamá, no te preocupes de los estudios de tu hijo. No te preocupes, Dios te va a sustentar, Dios te va a proveer para tu hijo. Dios te va a proveer para que él estudie. Él no me conocía, no conocía a mis padres, pero el Espíritu Santo habló por él esa noche en el culto. Alabado sea el Señor, y creí esa palabra y la recibimos con mis padres. Y los años que estudié no faltó, no escaseó el alimento, no escaseó, Dios preparó todo. Ni te contara todos los detalles que Dios cubrió, porque Dios es el que sustenta. Y para rematarla, el último himno que cantamos esa noche, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Gloria al Señor. Amado sea el Señor, sigue amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Y sabes, Dios me cuidó, Dios me sustentó, Dios me proveyó para la mensualidad, Dios lo proveyó todo. Pude estudiar, titularme, ser un profesional, todo porque Dios dio una palabra. Toma esta palabra que Dios te da en esta hora, es la palabra que Dios quiere que tú la obedezcas, pero esa palabra misma te va a sustentar este tiempo. Gloria al Señor. Y quiero ir terminando el mensaje, porque dice la palabra del Señor que pasados algunos días se secó el arroyo. Todo lo en esta tierra se tiene que terminar un día. Y Dios ya no le mandó más carne a través de los cuervos. A veces pensamos que Dios tiene que actuar como uno cree que debe ser. Se secó el arroyo. Pero si usted lee los versículos siguientes, nuevamente viene la palabra de Jehová y le dice, levántate. Ya no quiero que estés más aquí en Querita. Ahora te voy a comenzar a usar públicamente. Y vete a Sarepta de Sidón, al norte. Vete a la misma ciudad de donde era Jezabel. Y mora allí. Porque he aquí, yo ya di la orden. Gloria a Dios. Yo ya di la orden. Dios es Dios de órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos sugiere. Dios nos da ideas. Algunos creen que el evangelio es un evangelio de sugerencias, de ideas.
Si quiero lo tomo, no lo tomo. Dios no es Dios de órdenes, perdón, de sugerencias. Dios es Dios de órdenes. Él ordena y se hace, Él manda y se hace. Y Él dice, yo he dado la orden a una mujer viuda que ahora ella te sustente. Aleluya. Ya no hay más cuerdos, ya no hay más arroyo. Una viuda, una mujer desamparada, despreciada, una mujer que no tiene nada que ver con Israel, ella te va a sustentar. Dios sigue moviendo su mano en favor de su siervo. Ella te va a sustentar. No quiero hablar cómo lo hizo, solo quiero dejar el mensaje hasta acá y decirte que Dios da órdenes y Él ya ha dado la orden desde antes de esta pandemia. Él ordenó, te voy a sustentar, serás sustentado. Él ya dio la orden, por eso no te ha faltado ni te va a faltar, porque ya dio la orden arriba. Alabado sea el Señor, y lo que se hace arriba se establece aquí abajo en la tierra. Gloria a Dios. He dado la orden. Por eso la fe debe ser, Pablo dice, el evangelio debe ser creído, pero también obedecido. Si tú crees que el evangelio solamente es para los de buena voluntad, sí, el evangelio es para los que quieran recibirlo. Pero una vez que estamos en el evangelio se obedece. Porque Dios es Dios de órdenes. Y eso es lo que nos cuesta entender muchas veces. No queremos obedecer a Dios. El Señor le dijo, levántate. Ya no te quiero más porque ya no hay más agua acá. ¿Podría el Señor haber mantenido ese arroyo con agua? Sí, pero el Señor lo iba a llevar a otra experiencia. A otra experiencia. Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra. La palabra que te sustenta. Iglesia, toma esta palabra. Créela. Elías obedeció. Tienes, iglesia, que obedecer. Tenemos que obedecer la palabra para que ahora esta palabra se vuelva en bendición para nosotros. La palabra que sustenta. Si no la quieres creer, no puedo obligarte a creerla, ni menos obligarte a que la obedezcas. Solamente te puedo decir que te conviene que creas esta palabra y la obedezcas, y esa palabra te va a sustentar. Como parte final de este mensaje, Elías obedeció. Dios usó a esta mujer pobre, sin recursos, sin nada. Dios la usó para sustentar al profeta. Y dice que muchos días no escaseó ni el aceite ni la harina, donde comió Elías, la mujer y su hijo, por muchos días. No había lluvia, no había rocío, pero había una palabra de Dios. Quiero decirte, hoy hay pandemia, hoy hay crisis, hoy hay empresas que se están cerrando, hoy hay trabajos que se están cerrando. Es verdad, esa es la realidad. Hoy hay desesperación, hoy hay amargura y angustia, pero sobre todas esas cosas, hoy hay una palabra de Dios que nos va a sustentar, una palabra de Dios que te ha sustentado y te va a seguir sustentando. Sobre toda esa realidad oscura que hay, está la palabra que te sustenta. Incline su rostro, por favor. Usted que está viéndonos por las redes sociales, yo quiero invitarte en esta hora también que incline su rostro allí donde está. Quiero orar por usted, quiero clamar por usted. Quizás usted hoy siguió esta transmisión sin querer, se metió en esta transmisión porque Dios tenía esta palabra para ti. Quiero que también incline su rostro en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que nos sustenta. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida y se ha soltado esta mañana, primeramente para que la escuchemos,
Segundo, para que la obedezcamos. Y tercero, para que esa palabra nos siga sustentando. Señor, tú diste palabra a tu siervo Elías en un tiempo extremadamente peligroso y difícil para la nación de Israel, en un tiempo donde la apostasía era tan grande, pero tú les diste palabra a ellos. Señor, hoy también estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complejo, Señor, como país, como nación, un tiempo, Señor, donde estamos frente a una pandemia mundial, donde todas las cosas nos juegan en contra, pero hoy obedecemos tu palabra, la hemos oído, la creo y la recibo y la obedezco. Y cuando tú me mandes a hacer algo, lo voy a hacer, porque en obediencia está la activación de la palabra. Gracias, Señor. Bendice tu palabra a todos los que hemos escuchado, Señor, y nos siga sustentando. Gracias, Señor. Oro por las personas que nos han seguido en la red social, que no las puedo ver, pero tú has visto su vida, has visto sus necesidades. Señor, esta palabra les sustente. Esta palabra, Señor, les ayuda a caminar en fe y les ayuda a ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. Yo te pido esta bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Damos